amigos, con esta presentación saludamos a nuestra querida amiga, porque si usted, Samu, cree que fue difícil y sufrió ver un partido de Argentina desde Argentina, sí, imagínese hacerlo viviendo en el exterior. Imagínate. Peor todavía. Pero bueno, ahí no tienen los muchachos que tiran el corte con la moto, que me mataron ayer, Che, si el sábado hay festejo, ojalá cortemos con el corte. Basta el Tienen corte. bombas, de última que explotan alto allá arriba. Vamos a saludarla a nuestra querida amiga y científica, ella, por supuesto, la doctora Victoria Guglielmotti. ¿Cómo anda, Vicky? Buenas tardes, queridos, ¿cómo andan? Ay, exhausto del partido de ayer, la verdad. No, fue terrible, y les digo que menos mal que yo había decidido volverme a mi casa y verlo desde aquí y no desde el trabajo, porque creo que moría. Yo no sé qué habrán pensado mis vecinos, qué habrán entendido. Yo estaba acá sola, a los gritos, fueron 15 minutos de total euforia que yo creo que esta gente en este país, en esta ciudad, no habrá visto nunca. Para los que no saben, contanos dónde estás y a qué horario te tocó ver el partido. Entiendo que no fue tan tarde, igual, porque claro, para ser Europa, dentro de todo, que son 5, me parece, horas de diferencia, tocó a las 6, 7 de la tarde, ¿no? Exacto, fue a las 6 de la tarde, yo estoy desde Nuremberg, Alemania, claro, una ciudad en el estado de Baviera que no se caracteriza justamente por esta cuestión por ahí pasional que uno extraña tanto, ¿no? Claro. Pero bueno, por lo menos para este partido el horario nos quedó bastante bien porque fue a las 6 de la tarde, perfecto para salir de trabajar y estar ahí sentadita esperando. Pero bueno, chicos, que claro, uno ya no está en edad. Se cena temprano, voy a hacer todas las preguntas, ahora arranca su columna, pero ¿se cena, es cierto el mito de la cena temprano? ¿A qué hora se cena ya? Totalmente cierto, se cena muy temprano, de hecho es una costumbre que yo jamás adquirí y me niego a adquirir como tantas otras, pero acá a las 6, 7 ya se está cenando, que bueno, yo estoy poniendo la pava. Claro. O sea, te invita a cenar a alguien, digo, una persona te dice, ¿cenamos hoy? Claro. ¿Tenés que estar a las 6 ahí? Un submarino con churros. No voy. Va, claro. Ante todo, convicciones. No se va. Muy bien. Me llevo un café. Pará, ¿y después a qué hora se arranca? Y se arranca... También hay un poco un mito respecto a la cuestión laboral. No arrancan tan temprano como uno querría. Arrancan... Bueno, las personas por ahí que tienen trabajo de oficina sí, pero el resto del universo a las 7, 8, a ver, un horario normal. Ah, bien, no. Y pero tampoco se duermen, o sea, comen a las 6, no se duermen a las 7, 8 de la tarde. No. Tienen los horarios corridos, digamos. Ha devenido a la columna, muchachos. Claro. Sí. No, pero ahora arranca. Yo te ceno a las 6 de la tarde, para las 10 de la noche tengo un hambre bárbaro. Olvídate. No, a ver, lo que no tienen ellos es nuestro concepto de merienda, con lo cual ellos cenan temprano, claro, después hacen cosas que para nosotros un post-cena es nada. A lo sumo, mirar un ratito una película, algo. Ellos continúan con su vida funcional y lo que hacen es meten postre. Acá el alemán es muy fanático de meter un postrecito antes de irse a dormir. Es buena esa, ¿eh? Sí. Entonces eso lo hacen un poquito más tarde y se van a dormir a las un queso 11, y dulce. A ver, no se trasnochan, pero a las 10, 11 se van a dormir. Bien, me encantó. Bueno, gracias, Vicky. Fue un placer saludarte. La ciencia. No, mentira. Un pequeño pantallazo de la vida alemana. Que, bueno, ahora que suena divertidísimo, Vicky. Desde afuera ellos. La vida de Otto y Gretel. Claro. Bueno, usted tiene en sus manos la ciencia, como siempre. Yo el otro día le mandé, en un exabrupto total, le mandé un video de cómo leía un escáner con inteligencia artificial un papiro. Y lo mandé como... Vos que sos de la ciencia. Lo repite, ¿viste? Nada más. A ver, que tiene que saber todo. Claro, ella debe saber cómo se hace. No, estaba muy bien. Pero bueno, a ver, en toda esta fiebre mundialista que hemos vivido ayer, yo tenía otra cosa preparada, por supuesto. Después de lo de ayer, la verdad que agarré mis papelitos, los hice un bollo y quedarán para una próxima columna porque no podía hablar de otra cosa que no fuera un poco de lo que pasó ayer. Porque yo venía un poco, Valen, en la misma que contaba al principio, con este clima medio raro, ¿viste? Como no terminando de entrar, yo sola acá, que no tengo un grupo de argentinos tampoco para compartir esta cuestión colectiva, no había podido todavía entrar a esta fiebre mundialista y bueno, y creo que ayer, después de lo que pasó, no hay persona con pasaporte argentino que no haya terminado de entrar en esta fiebre mundialista. Totalmente, ayer fue el quiebre definitivo. Definitivamente, así que decidí hacer un bollo con eso y empezar a buscar un poquito algunos números que me interesaron para analizar el fútbol desde otro costado, ¿no? Y analizar un poco por ahí cómo es el cerebro para analizar y cómo jugar al fútbol. Porque, por ejemplo, a ver.
Situación completamente random. Tenemos un delantero, ¿no? Que recibe la pelota ya dentro del área, tiene 2, 3 defensores encima. Arquero ya salió, con lo cual, en menos de un segundo, ese delantero tiene que decidir si da un pase a algún compañero, si gambetea y después tira, o si define desde donde está parado y ala. Uno cuando lo ve desde nuestro sillón total y completamente tranquilo, con una birra y unas papitas, después dice, sí, era obvio, más nosotros que tenemos esta cuestión así de decir, y sí, cómo no la vio. Pero en realidad pensemos que no era tan obvio, ¿no? Porque el cerebro tuvo que resolver en unas décimas de segundo un problema que era increíblemente complejo, porque tuvo que calcular la velocidad de la pelota, la trayectoria, estimar la distancia a la que está el arco, reconocer si tenía compañeros o no alrededor, si tenía los rivales que le estaban viniendo encima, con lo cual es una decisión que no es para nada aleatoria. Y justamente acá lo que aparece es un concepto que se llama procesamiento predictivo, ¿sí? Y que justamente lo que hace el cerebro es que nunca está jugando en tiempo presente. ¿Qué quiere decir esto? Hace ya muchos años, ¿no? En neurociencia se descubrió que el cerebro en realidad vive un poquito adelante, vive en el futuro. Y el trabajo que tiene el cerebro desde que nosotros nos transformamos también en estos animales, dentro de todo racionales que somos, no es reaccionar, sino que es predecir, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? A ver, pensemos, por ejemplo, cualquier impulso nervioso, ¿no? Detectar algo con los ojos, o cuando tocamos algo y nos quema o nos duele. Siempre hay un delay entre la acción en sí misma y la información cuando llega al cerebro. ¿Sí? Entonces, piensen que si los jugadores de fútbol reaccionaran ante la pelota solamente cuando la ven, no podrían hacer nunca una jugada. Entonces, ¿qué es lo que hace la cabeza de los jugadores? Empieza a hacer apuestas, empieza a hacer predicciones, que si bien también pasan de una décima del segundo, se intentan adelantar, ¿sí? Esto justamente es lo que se conoce como pensamiento predictivo y por ahí uno lo ve más claro cuando analizamos, por ejemplo, los jugadores de ajedrez. Un jugador de ajedrez todo el tiempo está calculando las posibles jugadas que va a tener después de su jugada en sí y las jugadas de también su compañero de juego, ¿no? En el fútbol es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, un arquero en un penal, por ejemplo, pensemos que para un penal la distancia del punto de penal al arco son 11 metros. Y la pelota puede llegar a viajar a casi unos 100 kilómetros por hora. Con lo cual, de que se patea la pelota al arco, hay unos 4 décimas de segundo. ¿Sí? Nada, si el arquero tuviera que pensar, es nada. Si el arquero tuviera que pensar después del estímulo del jugador pegándole a la pelota, no llegamos, chicos. Claro. Entonces, en 2 décimas de segundo tendría que reaccionar, tirarse y atajar, con lo cual, imposible. Y ahí es donde surgen todos estos estudios y tácticas de estudiar cómo quienes patean, dónde ponen el pie de apoyo, cómo se inclina el cuerpo, cuál es la apertura de la cadera, y el arquero va haciendo todo ese trabajo mientras el jugador se prepara, justamente para intentar predecir y adelantarse a esa reacción y que no sea nada más que un impulso visual. Y así es que el cerebro va aprendiendo a través de patrones, con los entrenamientos, con los partidos, con los pases, etcétera. Y al final, el fútbol se ha transformado un poco en matemática y estudios muy lindos que utilizan una teoría que se llama la teoría de grafos, ¿no? Que es un poco una teoría de redes, ¿no? Y que imagina al equipo de fútbol como si fuera una red de internet, donde cada jugador es un nodo y cada pase entre jugadores, ¿sí? Cada posible pase que pueden hacer es una conexión. Y entonces así se analizan un montón de distribuciones de estos nodos y de estas conexiones en el campo de juego y empiezan a descubrir, por ejemplo, para cada equipo en particular, qué jugador es el que de hecho mantiene esta red y que muchas veces no es el que hace los goles, sino que es alguno de los jugadores del mediocampo o incluso de la defensa. Es muy loco, ¿eh? Recién te escuchaba y no solo está la cuestión de la decisión de una persona, que es en este caso el que va a patear, por ejemplo, todo eso en milésimas de segundo, sino que ni siquiera es eso, porque aparte se trata de un juego colectivo, por lo cual es la decisión de 11 personas que están seteadas, claro, en todo caso por su DT, en decir, bueno, vamos a tratar de participar en esta jugada de tal o cual manera, a ver cómo la podemos llegar a resolver. Y aparte de todo eso, están jugando con un objeto redondo,
que puede salir disparado para cualquier lado, y están jugando con los pies, que ni siquiera es el miembro más hábil que tiene el ser humano, porque si vos decís, bueno, la agarrás con la mano, más o menos podés apuntar un toque más. En el pie, pues, sí, le saben pegar muy bien, obviamente, pero hay un margen de error siempre presente que vos sabés, y yo no sé si va a salir justo al rincón del arco la pelota, por ahí la tira afuera, que es lo que pasa en muchísimas oportunidades. Veces, claro. Sí. A ver, que es un deporte que amamos, pero la verdad que se lo han complicado. Claro, mirá, había un periodista, un famoso periodista deportivo, Dante Panzeri, escribió un libro titulado El fútbol, dinámica de lo impensado, y justamente tocaba todos estos aspectos, ¿no? De lo impredecible que se vuelve el deporte, por más acercamientos tecnológicos que hay, que lo sigue habiendo y lo sabrá, tiene también esto de fortuitos, que creo que es lo que enamora también un poco, ¿no? Tal cual. Eso sin duda, yo creo que ninguna teoría de redes podría haber predicho lo que pasó ayer en los últimos 13 minutos de partido. Está claro. Pero bueno, un poquito para cerrar después también lo que me puse a hacer fue recopilar un par de números y datos, porque gracias a todas estas herramientas tecnológicas que tenemos ahora, hay muchas cosas que podemos medir que antes no se medían. Casi todos los números que conseguí, por supuesto, son del Mundial pasado, el Mundial de Qatar, porque bueno, por supuesto ya han sido compilados. Pero, por ejemplo, les tiro algunos números que me parecieron interesantes. Me gusta. En el Mundial de Qatar 2022, Messi participó en 43 remates de juego abierto. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir entre disparos propios de él al arco y asistencias. El único con más remates fue Mbappé, que estuvo muy cerquita con 45. Y el segundo argentino fue De Paul con 26. Con lo cual vean que entre Messi y De Paul hay casi el doble. Es mucho. En lo que sí ganó Messi fue que después de Qatar terminó siendo el jugador más presionado del Mundial. Y me encantó porque me pareció un dato muy interesante de cómo lo medían. Opta es una agencia que lleva un montón de estadísticas y de análisis de distintos deportes. Entonces hizo un algoritmo, esta entidad, que lo que mide es la intensidad de la presión de los rivales según la distancia a la que están del jugador y la cantidad de adversarios que tienen alrededor. Entonces, a partir de ese número, sí, que lo que pondera es a cuánta distancia está tu rival y cuántos rivales tenés alrededor, hicieron una distribución entre situaciones de alta presión, de presión media y de presión baja. Messi en el Mundial de Qatar recibió 259 situaciones de alta presión y fueron 45 situaciones más que el que le viene segundo. Es decir, en promedio Messi por partido recibía 41 situaciones de alta presión, ¿sí? O sea, estamos hablando casi que por minuto, o sea, pues en 90 minutos de partido recibe 41, es casi 2 situaciones de alta presión por minuto, lo cual me pareció fabuloso. Y uno dice que está presionado, ¿no? en su trabajo, claro. La verdad que... Y uno dice que está estresado. Y de todas las veces que tuvo la pelota, el 72% fueron situaciones de alta presión. Con lo cual, era automático que Messi tocaba la pelota y se le iban a tiro un grupo bastante cerca de rivales. Me gusta porque en esta dinámica de pensarlo, como siempre lo haces vos, Vicky, y nos das una mano para pensarlo desde el enfoque de la ciencia, habría que llevarlo a Messi al laboratorio, ¿no? Y estudiar algunas cosas porque debe tener un nivel de reacción y de reflejos, ¿no? Reflejos bueno, increíble. Y el cerebro anticipado a la jugada, bueno, mucho de lo que se le atribuía también en su momento a Maradona, a los grandes genios, ¿no? Del deporte, llámese grandes campeones de la historia de la Fórmula 1, jugadores de básquet, el básquet es muy rápido también, imagínate Manu Ginóbili, las cuestiones que decide en su mente. También está bueno esto, ¿no? Porque vos decís, bueno, la inteligencia es porque estudió mucho que yo. Y en el caso, no sé, vamos al ejemplo de Diego Maradona. Diego Maradona difícilmente habrá terminado el secundario y sin embargo todos esos cálculos recontra matemáticos los tenía innatos en su mente, ¿no? Claro. Es re loco eso. Sí, es que bueno, justamente así es como construimos también ciencia, porque el cerebro va aprendiendo esos patrones, como les decía, con los entrenamientos, con los partidos, con los pases. Sabe que haciéndolo muchas veces su cerebro se empieza a entrenar en si hago A, pasa B, si hago A, pasa B, y ahí empiezo justamente a generar estos patrones. Y eso es básicamente el método científico de la observación en algún punto. Por ahí uno ahora le pone palabras, pero lo que sucedía, como decís vos, Samu, en las experiencias, por ejemplo, como la de Maradona, que nunca estuvo desde chiquitito en un club como el Barça, etcétera, fue de ver qué pasaba. Era como prueba y error, darse la cabeza contra la pared hasta que salió. ¿Y cómo salió?
Bueno, le contamos a los vecinos entonces de Vicky en Nuremberg que todo lo que los gritos que escucharon ayer era la misma persona que está explicando ahora desde el aspecto de la ciencia. Es la misma persona, solo que se divide en dos. Así somos, ¿no, Vicky? Y sí, justamente, un poco ese balance. ¿Allá lo sufrieron la eliminación temprana de Alemania de la Copa del Mundo o ahí en Nuremberg no es una ciudad muy futbolera si se quiere? Mi percepción es que ellos son mucho del fútbol local. Okay. Creo que estaban más interesados en su cuestión de fútbol local y demás que en lo que pasaba a nivel mundial. Obviamente que les dolió en el ego y yo, por supuesto, que hice. Ayer fui a trabajar con la camiseta y tuve un par de caras. Obvio. Recibí un par de miradas no muy amigables, pero se quedaron muy calladitos en el molde y ya está otra cosa. Me parece que en cualquier momento la mandan de vuelta a Vicky, la van a expulsar. Mi querida Vicky Guglielmotti, como siempre. Que se den cuenta. Claro, hasta que se aviven. Le mandamos un beso enorme, mi querida amiga. Gracias como siempre. Muchos besos. Chau, chau. Ahí pasaba, amigos, la columna entonces de la doctora Victoria Guglielmotti, que obviamente había armado su columna y dijo, no, lo más importante es el fútbol de la mano de la ciencia, y en este caso lo más importante para nosotros es la música y la tanda, porque estamos haciendo brujos y